La matrícula del nivel primario en la Argentina va a experimentar una caída del orden del 27% para el año 2030 y se va a reducir la cantidad de alumnos por maestro. Se plantea el desafío de reorganizar recursos, infraestructura escolar y cargos docentes. Para hablar de ese tema estamos en comunicación con Pablo Mainer, de Argentinos por la Educación. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Estamos hablando de crisis u oportunidad, como comenzamos inclusive Noticias a las 20:30, preguntándonos esto justamente. Bueno, estamos viviendo un proceso que no es un fenómeno que solamente sucede en Argentina, sino que es un fenómeno mundial que, bueno, en países europeos se viene dando hace más tiempo, y bueno, ya en Latinoamérica, y bueno, vemos en nuestro país que en los últimos años viene una tendencia de baja de natalidad, o sea, nacen menos chicos. Y bueno, el sistema educativo es el primer sistema que ve impactado esto, ¿no? Ya lo estamos viendo en la educación inicial y en los primeros años de primaria. Y bueno, este nuevo informe de Argentinos por la Educación, titulado Presente y Futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado, justamente viene a traer y poner sobre la mesa este tema porque bueno, según este informe, la tendencia de acá al 2030 es que va a bajar un 27% la matrícula en la escuela primaria. Esto es más o menos 1.200.000 chicos menos en el sistema educativo, por lo cual, querramos o no, esto va a tener un impacto. Y bueno, nosotros lo que hacemos en este informe es un poco analizar, como bien decían ustedes, crisis, oportunidad, bueno, desafíos. Obviamente que en esta relación que también podemos analizar en el informe de cuántos docentes hay por cantidad de alumnos. Hoy estamos en una relación que es cada 16 alumnos hay un docente, y bueno, esta tendencia nos va a llevar a que tengamos 12 alumnos por docente. Obviamente que esto no es uniforme en todo el territorio, no es lo mismo en las zonas rurales que en las zonas más urbanas. Inclusive vemos en muchas escuelas aulas con superpoblación, o vemos en otras escuelas aulas muy chiquitas. Entonces, esta oportunidad del cambio demográfico, y en este caso que impacta en la escuela, nos va a dar la posibilidad, si lo hacemos estratégicamente y a mediano plazo, repensar, ¿no? Poder unificar aulas, descomprimir otras, optimizar los recursos, en este caso humanos, de los docentes. Y también el informe invita a repensar otras lógicas que no tienen que ver solamente con lo numérico, sino con cambiar algunas dinámicas, aprovechando esta baja en la cantidad de chicos, ¿no? Ahora, Pablo, vos estás en un punto de inflexión que es clave, porque esto lo podemos mirar como una oportunidad con maestros que tengan mayor y mejor dedicación para los chicos, pero también hay otro enfoque mucho más ligado a la cuestión financiera que va a decir, bueno, yo tendría que reubicar 71.000 docentes, estarían sobrando 50.000 cursos, se entiende, ¿no?, la forma en la que lo digo. ¿Qué puede llegar a pasar entonces con la calidad de la educación que reciban esos chicos si no se define una política pública clara alrededor de este tema? Es importante lo que decís, porque justamente lo que primero tenemos que decir es que Argentina vive una crisis educativa en lo que tiene que ver con, sobre todo, la calidad educativa, ¿no? Los resultados escolares de las pruebas nacionales, las pruebas internacionales, cómo estamos en escritura, en alfabetización. Argentina está mal. Entonces, nosotros tenemos que hacer política fuerte de mediano y largo plazo para esto revertirlo. Entonces, lo peor que podríamos hacer es esta mirada lineal, como decías vos recién, bueno, menos chicos, menos recursos, o menos chicos, menos docentes, menos escuelas, cuando en realidad la invitación es, bueno, el sistema está en crisis y acá hay un camino en el cual podemos mejorar con algunas prácticas, por ejemplo, que además tienen evidencia de impacto directo. Si nosotros tenemos aulas que podemos unificar, podemos ir a lo que se llama una pareja pedagógica, ¿sí?, donde hay un docente que tiene más experiencia con un docente que está arrancando. Ese docente puede ser de apoyo a aquellos chicos que les cuesta un poco más. Al mismo tiempo puede haber un sistema de tutorías, ¿no?, donde algunos docentes actúen como tutores o hagan otro tipo de actividades complementarias. En algunos países también funciona un sistema de rotación,
donde hay un docente que está frente al aula y hay otro que se está capacitando, y después rotan. Después la gestión del tiempo de los docentes. Hoy vemos docentes taxis o vemos docentes muy sobrecargados, donde todas sus horas de trabajo están dedicadas a estar en el aula y no hay momento para la planificación, no hay momento para corregir exámenes, no hay momento para generar e innovar o capacitarse, y eso lo tienen que hacer todo por fuera del horario escolar, cuando además la mayoría de los docentes en la escuela primaria, sobre todo, en un 90% son mujeres, que además tienen las tareas de cuidado en casa. Entonces, bueno, por eso es importante que si le damos esta mirada, ¿no?, de al menos manteniendo un nivel de inversión como la que estamos teniendo, pero aprovechando esta baja en la cantidad de niños, poder pensar, planificar de manera estratégica e ir pudiendo generar esta optimización también en el uso de los recursos, ¿no? Porque también sucede esto, vemos aulas que en algunos lugares que son poquitos alumnos y vemos otras aulas que están sobrepobladas, y cuando un docente, o sea, menos alumnos no significa que la calidad educativa mejore directamente, ¿no? Son un montón de cosas. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un aula superpoblada, ahí sí ya hay evidencia de cómo tiene un impacto directo pasar de un aula de 35 alumnos a un aula de 20 o entre 15 y 20, sobre todo en primaria. Entonces, bueno, tenemos que tomar el tema. Una visión distópica diría, bueno, pero estamos perdiendo el futuro, es decir, esta sociedad, no solo la Argentina, opta por mascotas y no por hijos, y en algún momento por la inteligencia artificial y no por una pareja, si vamos al caso. Frente a esto, ¿cuál puede ser el rol del docente? Bueno, lo que vemos es que hay una reconfiguración del sistema familiar. Obviamente lo vemos mucho más acelerado en las grandes ciudades. Como, bueno, también el informe refleja, ¿no?, que esta baja en la matrícula no se da de forma uniforme en todo el territorio, ¿sí? Vemos, las provincias que van a tener el mayor porcentaje de baja de matrícula son Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, y otras provincias lo tienen un poco más retardado, ¿no? Y vemos un cambio en el sistema familiar, donde a veces hay familias que eligen no tener hijos, o también tener un hijo o tener menos hijos. Antes era más normal, ¿no?, tener varios hijos. También optar por otro tipo de sistema familiar. También la situación económica, también obviamente ha disminuido mucho lo que se conocía como el mal llamado embarazo adolescente, también gracias a algunas políticas, la ESI y demás. Eso ha bajado mucho la maternidad joven, entonces, bueno, esto también tiene un impacto. Son varias las aristas, ¿no?, que uno puede analizar, pero bueno, en nuestro caso la idea es poner foco en lo educativo. Después sí también es tarea de los sociólogos, los economistas, que pueden ver en la baja de natalidad otro tipo de problemas, ¿no?, que tienen que ver con justamente lo económico, lo social, que abre un montón de desafíos, tanto en el campo de la salud, del trabajo y demás. Pero bueno, son cuestiones que están pasando y que las tenemos que afrontar y que tiene que ser de la forma más inteligente posible, en nuestro caso poniendo foco en la escuela. Pablo, ¿y qué pensás que puede llegar a pasar en la conversación de lo público y lo privado? La enseñanza pública, la enseñanza privada. La privada tal vez está pensada para más chicos en esa escuela, para sostener un sistema que tiene determinadas características, versus la pública, que hace el enorme esfuerzo de llegar a todos, pero a la que a veces hay que ayudarla mucho. ¿Cuál puede ser el destino con menos chicos asistiendo a clase? Bueno, en las escuelas privadas obviamente también se interfieren otro tipo de decisiones, ¿no? Depende el tipo de escuela privada. En cuanto al manejo de recursos, bueno, ahí hay otras cuestiones que se ponen en juego. Entonces, bueno, es importante en este sentido que la escuela pública sea como el faro y el ejemplo de las decisiones en función de esta dinámica que se va a dar nueva. Y justamente, ¿no?, como bien decías, a la escuela pública le está costando mucho en algunos lugares o en algunos sistemas mantenerse en pie, mejorar sus resultados. Entonces, bueno, esto se abre como una oportunidad justamente de mejorar, ¿no? Menos chicos es también una educación que puede ser más personalizada, es poder tener más docentes por aula. Es
una invitación también a repensar las estrategias pedagógicas, ¿no? No solamente hablar de números, sino, bueno, esta es una oportunidad para repensar el sistema, porque como lo decíamos al principio, es un 27% menos, es mucho. Va a ser un impacto muy fuerte y además en poco tiempo, hasta 2030 está a la vuelta de la esquina. Eso es cierto, faltan apenas 4 años si nos ponemos a pensar. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Fe van a ser las provincias o las regiones donde mayor caída va a haber. Esas son en términos absolutos, es decir, en cantidad total de chicos, pero después en términos de porcentaje, ¿sí? En cuanto al porcentaje según su población, es decir, en términos relativos, son Tierra del Fuego, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires con un 34%. De todos modos, Pablo, estamos hablando de una porción importante de la población argentina. ¿Cómo estamos con respecto a los otros países de América Latina? Bueno, en este caso hay una tendencia, obviamente, que se ve generalizada. Como decía al principio, es un fenómeno que no es solamente de Argentina, que obviamente no tiene la misma realidad en todos los países. La tendencia es muy parecida a lo que está pasando en Uruguay, lo que puede estar pasando en Chile, pero bueno, el resto de Latinoamérica, en este caso nosotros no analiza, digamos, no compara cómo viene esta tendencia en los otros países. Sí, lo que analizamos es la cantidad de chicos por docente que tienen algunos otros países. Como les decía al principio, Argentina tiene 16 chicos por cada docente y vemos que en Chile también son 16 y vemos países como por ejemplo El Salvador que tiene 27, México que tiene 24, Guatemala que tiene 23. Nosotros tenemos otra realidad. Pero teniendo en cuenta esto, la diversidad territorial de Argentina, entonces uno puede decir, bueno, 16 chicos cada un docente y después voy a algunas escuelas urbanas y no vemos esa realidad. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué pasa con las escuelas rurales, donde el tema población no es un problema. Entonces, hay que por eso desgranar, y entonces el informe por eso pone tanto foco en lo territorial según las provincias. El informe de Argentinos por la Educación, institución a la cual pertenece Pablo Meiner. Te agradecemos mucho este contacto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.